no hay mayor historia. Pasaríamos, queridos compañeros, ¿a qué? Pasaríamos a irrigación de colon. Entonces aquí sí vamos a poner algunas cositas que hay que ponerlas claras, felices y contentas, ¿no es cierto? Entonces, vamos. ¿Quiénes son las señoras que irrigan colon? Rama de la aorta mesentérica superior. Rama de la aorta, ¿no es cierto? Rama de la aorta, la mesentérica inferior, y tenemos la ilíaca, que sería ya pues básicamente la ilíaca interna. ¿Rama de quién? De la ilíaca primitiva, y la ilíaca primitiva pues rama terminal de la aorta. Entonces esas tres señoras son las que me van a dar la irrigación de todo el señor Don Holland. Entonces, ¿qué va a pasar aquí, señores? Entonces la mesentérica superior, ¿qué ramas me va a dar? Me va a dar pues la iliocólica, y la iliocólica me va a estar dando básicamente las secales, las que van al ciego, me va a estar dando básicamente y la ilial, la arteria ilial, que es para la última porción de nuestro amigo el ilio, ¿sí? Entonces tenemos acá, aparte de la secal, la ilial, ¿qué más? Y la pendicular, casi me olvido la pendicular. Entonces esas serían las arterias que me va a dar la iliocólica. La mesentérica superior va a darme también la cólica derecha, ¿no es cierto? Pero pongamos aquí básicamente primero, para no saltarnos, la cólica media, sí, la famosa cólica media, que es lo que va a irrigar básicamente al colon transverso, sí, al colon transverso, la cólica media, y tendríamos aquí la famosa cólica derecha. Entonces tendríamos esas tres arterias de la mesentérica superior. Entonces, si vamos por sectores, diríamos entonces que va a irrigar a la parte terminal del ilion, al ciego por las arterias secales, al apéndice por la arteria pendicular, al colon ascendente por la arteria cólica derecha, y el ángulo hepático, y hasta antes de llegar al ángulo esplénico por la arteria que sería la cólica media, ¿sí? Entonces tenemos, ese sería el sector a nivel de colon. Tienes que acordarte que la mesentérica superior también te daba las yeyunales y las iliales, entonces te va a irrigar básicamente desde el duodeno, porque también al duodeno le da la pancreático duodenal inferior, que te va a dar la pancreático duodenal posterior inferior, y la posterior inferior y la anterior inferior, que van a ser la arcada pancreática. Entonces también te dan ramas duodenales. Entonces desde el duodeno hasta aquí, doctores, hasta cerca del ángulo esplénico. Como estamos hablando solo de colon en este momento, entonces hablamos de la famosa iliocólica, que es la arteria que venía, entonces aquí, para darme rama ilial, ramas secales y la rama apendicular. La arteria que sería la cólica derecha, que es la que me va a dar ramas a este nivel, y la cólica media, que es la que me va a dar ramas para nuestro amigo el colon transverso. Toda esta irrigación hasta el ángulo esplénico. Hasta ahí muere esta señora. Listo. Ahora, vamos con la mesentérica izquierda. La mesentérica izquierda te va a dar la cólica izquierda. Perdón, le puse la D en vez de la. La cólica izquierda me va a dar la cólica izquierda. Me va a dar las arterias sigmoideas. Rubier dice que son 3, superior, media, inferior. Autores como Scandelakis dice que pueden llegar a ser hasta 8. No hay ningún problema en eso, pero sabemos que son las sigmoideas. Y me va a dar, su rama terminal van a ser 2. Rectal superior derecha y rectal superior izquierda. Así termina la mesentérica inferior. Rama rectal superior derecha y rama rectal superior izquierda. Las sigmoideas, superior, media, inferior, ¿sí? Y tenemos la cólica izquierda. Entonces, ¿cuál va a ser su territorio? En cambio, en este señor, pues el territorio le va a pertenecer el ángulo esplénico, el colon descendente, el sigma y la parte superior del señor Don Recto. La parte superior del recto. Esa sería la historia con este señor. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ahí tendrías, pues, obviamente, las arterias que decíamos, la cólica izquierda, que empezaría y llegaría el ángulo, ¿no es cierto? Y el colon ascendente. Y tendríamos aquí las sigmoideas a la parte del sigma. Y por último, la rectal superior derecha e izquierda, que estarían irrigando a nuestro amigo la parte superior del recto. De la ilíaca interna que tengo, de la ilíaca interna voy a tener la rectal media, que también se van a dividir en derechas e izquierdas, y la pudenda, perdón, pongámoslo un poquito más acá, y a través de la pudenda, la ilíaca interna me va a dar la pudenda interna,
Y a través de la pudenda interna voy a tener las rectales inferiores. ¿Ok? Tendría ahí las famosas rectales inferiores a través de la pudenda interna. Entonces, la historia sería básicamente para la última parte, ¿no es cierto? Sería para esta partecita de acá, ¿no es cierto? Si ponemos acá, pongámoslo, entonces tendría yo aquí básicamente a las señoras rectal media, ¿sí? Que viene de la ilíaca interna, y la rectal inferior que estaría viniendo básicamente de la pudenda interna, ¿sí? Ok, ahora, cosas a recordar siempre, sí, no te olvides algo. Aquí yo tengo una anastomosis que va a ir desde la cólica derecha, tienes que acordarte siempre porque en el examen te olvidas y después te va mal. Aquí hay una arteria que une estas dos cólicas. Si no te acuerdas el nombre, tienes que ir a ver en Rubier o ver el video, porque sí lo vimos. ¿Y qué pasa en el meso? Está en el mesocolon, se encuentra esa arteria. Entonces es una arteria que produce anastomosis entre esta señora y la señora cólica derecha y la cólica izquierda y se encuentra a nivel del meso. Esa es otra arteria, ¿sí? Y tenemos que poner ahora otras arterias acá. Por eso les digo, a veces esta parte una lo olvida en la irrigación del colon y ahí es cuando tienes problemas psicoafectivos. Entonces, ¿qué está pasando con cada una de estas arterias? Cada una de estas arterias, sobre todo desde las rectales superiores, es decir, de las rectales superiores hacia arriba, va a suceder esto, ¿sí? Es decir, a nivel de S3 hacia abajo, ya más o menos a esa altura, ya no pasa lo que estaba a suceder en este momento. ¿Qué se está diciendo, doctor? ¿Qué carajos me dice? Entonces viene aquí cualquiera de estas arterias que mencionamos acá, y antes de llegar al colon, estas arterias lo que van a hacer va a ser dividirse en dos ramitas. Va a ponerse en dos ramas que serían como decir las arterias terminales para ellos, ¿no es cierto? Entonces, esa división básicamente va a ser, se divide en dos ramas, cambiamos de color mejor, pongámosle amarillo, se divide en dos ramas, y pongamos otra más, digamos que esta venía por aquí, se dividen en dos ramas y esas ramas que se dividen se unen, ¿sí? Se van a unir. Y eso amarillo que acabamos de poner se llama la arteria marginal del colon, la arteria marginal del colon o arteria paracólica. Entonces ahí tienes otra arteria. Es decir, que estas arterias, si bien es cierto, llegan al colon, pero primero van a formar una arteria que es la arteria marginal del colon o arteria paracólica, ¿sí? Entonces, de esa arteria paracólica todavía van a salir otros vasos que son los vasos rectos. Van a salir los vasos rectos que se dirigen hacia el señor Don Colon. Vasos rectos. Y esos vasos rectos van a terminar dividiéndose en dos cosas más. En unos cortos que llegan ahí, que son los cortos porque llegan básicamente serían vasos rectos cortos, porque nacen cerca de una austra, ¿sí? De una dilatación del colon y entran ahí, penetran ahí al colon, ¿sí? Entonces ahí es donde recién entraron hacia la pared colónica, ¿ok? Y hay otros vasos, serían vasos rectos cortos. Y tenemos los vasos rectos largos, en cambio, que nacen también de los vasos rectos, pero se van básicamente al borde libre. Al borde libre de las cualquiera de esas estructuras. Por ejemplo, en el colon hablábamos de la tenio mental libre. La tenia libre, ese sería el borde libre. Entonces van a ir hasta allá y recién ahí es donde penetran al colon. O sea, pueden estarse metiendo por la serosis y todo lo que tú quieras, pero penetrar a la pared todavía no lo hacen. Ya cuando están ahí, penetran recién a la pared y recién ahí van a hacer su irrigación, ¿sí? Ok, listo. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, queridos compadres, que todo esto, absolutamente todo esto, va a tener anastomosis entre ellos, todos estos. Aquí, dentro de la pared, dentro de la mucosa, dentro de toda la pared, van a tener anastomosis. Por lo tanto, siempre el colon va a tener una irrigación bastante rica, bastante abundante, ¿sí? Entonces, esto es la parte del señor, de la señora irrigación. Donde decíamos, aquí tengo la rectal superior, todavía la rectal superior forma parte de esto. Ya la rectal media, sí estaríamos en la parte que ya no estaría funcionando con este señor. Ya no tiene nada que ver con lo que sería la famosísima, ¿cómo se llama? La famosísima marginal del colon, ¿sí? Entonces tendríamos la famosa marginal del colon.
Y aquí hay un lío siempre con el arco de Rioland, el arco de Drumdo, no sé, algunos nombres que le colocan, y a la final no es muy claro cuál es uno y cuál es otro, así que básicamente lo que se reconoce por Rouvier creo que hace lo más inteligente, es decir, arteria paracólica o arteria marginal del colon. Entonces no hay mayor historia en esta situación. Entonces, la idea básicamente, mis queridos hermanos de la vida, es que esta sería la irrigación por este lado. Vamos a utilizar esto para también de una vez meternos en linfáticos, para no quitarlo, para poder entender esta partecita de linfáticos. Vamos ahí. Listo. Entonces tenemos aquí la historia que sería la siguiente. Entonces vamos a poner el marco colónico. Marco colónico, marco colónico, marco colónico, marco colónico. Ok, entonces, los linfáticos, como decía, lo que más práctico y que debemos realmente comprender y entender que básicamente nos ayuda, ¿no es cierto?, a lo decía yo, a los estadiajes. Entonces, en tipo de cáncer. Primer grupo serían unos ganglios que se encuentran básicamente en las tenias, a la altura de las tenias, que serían estos amarillos que estoy poniendo, que serían los ganglios epicólicos. Esa es la idea. Los ganglios epicólicos serían los que se encuentran a ese nivel. Están sobre el señor Don Cole. Estarían ahí sobre. Y luego tendríamos los ganglios que se encuentran básicamente alrededor de esos vasos rectos y la arteria paracólica. Entonces, pues obviamente estos ganglios se van a llamar paracólicos o yuxtacólicos si quieres. ¿Sí? Y luego tendríamos, es algo similar al intestino delgado, ¿no? Y luego tendríamos otros que se encuentran ya en las arterias como las que están acá a tu izquierda, la cólica derecha, cólica izquierda, que serían ya los ganglios que se encuentran en nivel intermedio. Son los ganglios intermedios, ¿no es cierto? Entonces tienes epicólicos, paracólicos, intermedios, y los centrales son los ganglios que se van a encontrar a este nivel, mesentérico superior, mesentérico inferior, y acá sí va a haber una pequeña situación que tenemos que explicar, ¿sí? Entonces, básicamente tendríamos esto a nivel del señor Don Colon. Entonces tienes epicólicos, paracólicos, intermedios y los centrales que ya van a ser en el nacimiento básicamente de los troncos arteriales. ¿Por qué dejamos al señor Don Recto para acá? Porque básicamente el señor Don Recto va a tener también su especialidad, por decirlo de alguna manera, su parte que lo hace diferente a este señor Don Gato. Entonces, ¿qué vamos a decir? Pongámoslo al señor Don. Bueno, pongamos simplemente así para hacerlo esquemático y no estar molestando demasiado. Los ganglios a nivel de recto van a ser básicamente desde arriba hacia abajo, superiores, medios e inferiores. ¿Sí? Ahí tendríamos la parte que tendríamos ahí, ¿no es cierto? De los famosos ganglios. Entonces, básicamente los linfáticos superiores, como están, te das cuenta acá, vente acá al lado izquierdo, estarían llegando a través de quién? De la rectal superior, ¿no es cierto? Tanto derecha como izquierda. Entonces su trayecto de estos ganglios, pues obviamente los va a llevar hacia los ganglios centrales de la mesentérica inferior y mesentérica superior. Básicamente están yendo la linfa de los ganglios del recto superior, estarían yendo a los ganglios de la mesentérica, ¿sí? A los ganglios de la mesentérica y de la mesentérica inferior, estos ganglios usualmente pasan hacia la mesentérica superior. Entonces estarían llegando básicamente a la mesentérica esta linfa. Pero acá ya la cosa cambió porque las arterias medias e inferiores ya no vienen de esta red mesentérica, vienen de la ilíaca. Por lo tanto, los ganglios que van a llegar en la parte media son los ganglios que se van a ir a los nódulos linfáticos ilíacos internos. A los ganglios linfáticos ilíacos internos. Entonces, la linfa ya no se va por acá, sino que se va por otro nivel que sería a los nódulos linfáticos internos. Entonces, ilíacos internos. A los nódulos linfáticos que se encuentran alrededor de la ilíaca interna, estaría yendo la linfa de esta parte media, porque aquí está yendo así, ¿no? Y aquí viene una parte muy especial de los inferiores. Los inferiores van a tomar otro trayecto, siguen la pudenda, pero van a terminar su trayecto en los ganglios de la región inguinal. En los ganglios de la región inguinal. Sí, en esa región inguinal, donde tú te acuerdas que decíamos en algún momento, hay ese ligamento inguinal que va desde la espina ilíaca anterosuperior a la tuberosidad
del pubis, cerca de la sínfisis del pubis. Entonces, ese sector es la región inguinal, estos ganglios inferiores, que básicamente van a recoger la linfa ya de la piel. Esta parte va a ser de esa última parte que decíamos del pecten, ¿no es cierto? El pecten anal y la parte de la piel que se imaginaba, que lo vimos en la clase de ayer. Básicamente van a estar metiéndose por ese nivel esos ganglios, por lo tanto, están recogiendo otro tipo de linfa, ¿no es cierto? Es muy diferente a la linfa que va de la red mesentérica, es muy diferente a este tipo de linfa que se encuentra acá a este nivel. Entonces, básicamente esa sería la distribución linfática, mis queridos, estimados compañeros de la vida. ¿Qué podemos decir ahora? Pues vámonos a las arterias. Listo, compañeros, ya mismo se termina esto. Fuerza, compañeros. Yo sé que están medios noqueados por fisiología y ahora anatomía, pero ya falta poco. Listo. Venas, ¿qué pasa con las venas? Las venas, la misma historia. Conexión de red inestable. Me avisan, por favor, si todo está claro. Si no está claro, para cambiarme de red, queridos compadres. Las venas, compadres de la vida, pues obviamente van a estar básicamente diferentes en todo este punto. Las venas y las arterias no van a ser las mismas, queridos amigos, no van a ser las mismas. Ya me dicen algo en el chat. Dice, más claro que el H2O. Perfecto, mi querido Dani, perfecto, perfecto. Listo. Entonces, las venas van a ser satélites de estas señoras. Es decir, si tengo vena mesentérica superior, si tengo arteria, tengo vena cólica, vena ileocólica, vena cólica media, vena cólica derecha, vena cólica izquierda, venas sigmoideas, vena rectal superior, vete todas. Acuérdate que las rectales se las conocía como hemorroidales, hemorroidales, hemorroidales y hemorroidales, hemorroidales y hemorroidales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, mis queridos amigos de la vida? Lo que tenemos que hacer básicamente para tener esta parte. Entonces, para tener esta parte clara, básicamente, compañeros, disculpen, tuve por ahí un asunto que casi se me cierra una puerta y mueren todos aquí en la casa. Entonces, ¿qué va a pasar acá con estas venas rectales y qué es lo que realmente, estas venas rectales? Con estas venas, con todo ese sistema venoso, es que debemos conocer lo siguiente, mis queridos amigos. Por ejemplo, todas estas venas, pues obviamente de la mesentérica superior, todas estas venas que son paralelas a la arteria mesentérica superior. ¿Dónde van a terminar? Van a terminar en la vena mesentérica superior. Esa es la historia, ¿no es cierto? Todas las venas que vienen de las paralelas o análogas a las arterias de la mesentérica inferior van a terminar también en la vena mesentérica inferior. ¿Ok? Entonces, hasta ahí ya hay una historia. ¿Por qué? Porque la vena mesentérica inferior va a ser tributaria o va a drenar su contenido en la vena mesentérica superior. ¿Sí? Entonces, la vena mesentérica inferior, eso ya lo dijimos alguna vez, lo estamos recordando. Está drenando su sangre hacia la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior recibe a la vena mesentérica inferior y sigue su trayecto y se va a unir. ¿Con quién se va a unir? Ya debes irte acordando con la vena esplénica. Y cuando esas dos se unen, ¿qué forman? Van a formar a la señora Doña Porta. La vena porta. Y la vena porta, ¿a dónde va a ir, queridos compadres de la vida? Usted ya debe estar sabiéndose toda esta historia. Debe estar yendo, dijo, al higadín forte. Y el higadín forte, cuando ya hace todo lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Ya coge y hace todo lo que le toca hacer con los nutrientes, con todo eso, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer el hígado? Pues el hígado solo va a hacer dos cosas, ¿no es cierto? El hígado, pongamos aquí el señor don hígado, lo que va a hacer básicamente es que una parte obviamente lo va a regresar a la circulación enterohepática, ¿no es cierto? A través de la bilis, ¿no es cierto? Va a coger, va a segregar a través de la bilis ácidos biliares, todo ese tipo de cosas, y la va a mandar a la circulación enterohepática, así se llama. Va nuevamente hacia el intestino para nuevamente regresar haciendo todo este tipo de cosas. ¿Ok? Listo. Una situación. La otra es que coja y envía esto ¿hacia dónde? Hacia la vena cava. Bueno, ya no me sirves para nada, te me vas a la cava. Por mi parte, te me puedes ir a la casa de la cava, ¿sí? Entonces se va a la cava. A la cava, obviamente, ven a cava inferior. Entonces, esa sería la historia por este lado. ¿Ok? Entonces, pero vamos, como nuevamente el recto es
otro mundo aparte del señor Don Recto. Entonces, las rectales superiores, pues pertenecen a esta historia, ¿no es cierto? Pongámosle aquí, si quieres, una división. ¿Sí? Pongámosle una división porque las rectales superiores estarían perteneciendo a esta historia, no habría ningún problema, porque, claro, aquí me he quedado corto, por eso da como que la sensación de que las he dejado aparte y me pueden, actualmente que está de moda, ponerme un juicio por segregación y por desprecio, ¿no es cierto? Entonces, estaría toda esa historia acá. Pero las rectales medias, ¿no es cierto? La rectal media va a ir directamente a la cava. A través de la vena ilíaca, perdón, a través de la vena ilíaca, ¿no es cierto? Va a ir hacia formar la vena cava. Entonces va a usar la vena ilíaca, o sea, es regreso, ¿no? Rectal, vena ilíaca, y va a terminar yendo a la cava. Lo mismo la rectal inferior. La rectal inferior estaría básicamente saliendo por la vena pudenda, y por la vena pudenda todas estas señoras estarían yendo también hacia la vena cava. Y la historia de la vena cava usted ya debe conocer, ¿no es cierto? La vena cava estaríamos hablando de que va a la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho, a los pulmones y bla, 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 y todo eso. Entonces, básicamente, como que uno tiene aquí dos caminos, ¿no? ¿Sí? No dos mujeres, dos caminos. Cualquier falla en el subconsciente que tuvieron algunos, no es mi culpa. Aquí tienes dos caminos, ¿no? Un camino por acá hacia la vena cava y otro camino por acá hacia la vena cava. Pero, ¿cuál es el detalle? Las mismas anastomosis, doctores, las mismas anastomosis que se estaban produciendo con las arterias, también pueden estar sucediendo en este punto. Por lo tanto, la rectal inferior puede estar anastomosándose y hablamos de venas. Ojo acá, venas, venas. Sí, venas, las venas se pueden estar anastomosando con estas venas, hablando de venas, entonces aquí pongámoslo como que por acá mejor. Este es el sector venas. Entonces, estas venas, ¿sí? Estas venas de acá con estas de aquí, es decir, las rectales inferiores con las rectales medias y estas con las rectales superiores. ¿Sí? ¿Captó el mensaje? Mire esta unión, doctores, esta unión, ¿sí? Entonces, un, eh, ¿cómo sería? Un glóbulo rojo que ya entregó su sangre puede irse, que ya entregó su sangre. Entregó el oxígeno, ya sin oxígeno puede regresar directo a la vena cava. Pero como nunca falta algún aventurero, ¿no es cierto? Como nunca falta algún aventurero, entonces ese aventurero dice, ¿sabes qué? Yo mejor tomo otro camino y voy a tomar el camino de la porta. Se viene acá a la vena rectal superior, a la vena mesentérica inferior, va a la mesentérica superior, se une con la esplénica, coge la porta, se va al hígado y del hígado se va a la vena cava. ¿Captó el mensaje? Entonces aquí, en pocas palabras, hay una comunicación. Cuando sucede esto en el organismo, eso se llama un cortocircuito o lo que dicen algunos, un shunt, un famoso shunt portocava. Shunt portocava. Entonces aquí hay una comunicación entre el sistema de la cava, que sería, si esto no existiera, serían dos caminos diferentes. Uno la cava por aquí y otro la cava por acá, siguiendo la porta. Pero como hay esta anastomosis que hay desde estas venitas acá, esto significa que hay una derivación, también sería el otro nombre que se utiliza, derivación portocava. Este es un circuito portocava. Así se llama, portocava. ¿Por qué? Porque un glóbulo rojo, como te digo, básicamente podría coger cualquiera de los dos caminos. Coger la porta o coger la cava. Si esto no existiera, los glóbulos rojos de la rectal inferior y de la rectal media solo tendrían este camino. Pero como esto existe, dice, no, yo me voy por acá. ¿Por qué es importante eso? Cuando estés con el doctor Cristian Galarza, cuando estés con la doctora Amada Loján, con esos jefes que manejan este tipo de cosas, básicamente te van a decir que si yo tengo un aumento de la presión portal por un cáncer, por una citis, por un problema hepático, por algunas cosas que ya te van a enseñar ellos, que son situaciones pre, post, intrahepáticas que pueden causar esto, esto puede hacer que se produzca un verdadero reflujo a nivel venoso, no arterial, acuérdate, es venoso, esta parte de acá es la que estamos hablando, aquí está el shunt. Entonces, aquí, esto va a venirse que se regrese la sangre por la vena porta, digamos que el problema sea hepático, tienes un tumor hepático, aumenta la presión en el hígado, hay tanta presión que la sangre no puede entrar. Entonces la sangre se regresa por la vena porta, se regresa a la vena esplénica, se regresa a la vena mesentérica superior, se regresa a la vena mesentérica inferior y por cualquiera de estas puede llegar a formar varices en cualquier lado de la pared gastrointestinal y si me puede dar problemas gastrointestinales. ¿Sí? Listo.
hablando de venas, obviamente, porque aumenta la presión, pero lo que sí se ha visto con mucha facilidad es cuando yo tengo problemas de ascitis, problemas hepáticos, el paciente al regresar la sangre, regresa la sangre, estas rectales inferiores se van a producir varices y eso se llama enfermedad hemorroidal. Entonces, a veces puede haber problemas de hemorroides cuando tienes un problema hepático y problema de hipertensión portal, por este motivo, por este camino, por esta derivación, por decirlo de alguna manera, por esta derivación que se produce desde este punto. La derivación estaría aquí. Entonces, eso sería el famosísimo Schunz-Portokal, ¿no es cierto? Que te van a hablar en algún momento, mi querido amigo, de la historia de tu vida. Entonces, ahí tenemos lo que sería la famosísima irrigación. Y posiblemente te toque ver este video otra vez. Sí, señor. Así mismo es el fútbol, queridos compadres. ¿Ok? Listo. ¿Qué más? Faltaría inervación, que eso ya es recontra que papaya. ¿Por qué te digo que recontra que papaya? Pues que tienes que acordarte, ¿no es cierto? Aquí teníamos plexos. Plexo mesentérico superior, plexo mesentérico inferior, y obviamente aquí entre los dos había un plexo intermesentérico, ¿no es cierto? Entre los dos. Y a la final, cada una de estas arterias iba llevando su plexo. Un plexo. Inervación, que sería una inervación básicamente simpática y parasimpática, absolutamente todos estos. Entonces ahí tendríamos esos plexos. Pero tienes que acordarte, y ya lo dijimos ayer, que aquí en la ilíaca interna teníamos otro plexo, que es el plexo hipogástrico. El plexo hipogástrico se encontraba a nivel de esta señora que sería la ilíaca interna, queridos compadres de la vida, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, la parte superior del recto, que estaría dado por las rectales superiores que están aquí, ¿no es cierto? Si quieres, lo podemos hacer acá. Entonces, aquí le están llegando las rectales superiores, plexo que viene de la mesentérica inferior, a la final de cuentas. Y eso ya lo contamos. Está unido con el plexo mesentérico superior y todo ese lío, plexo celíaco más arriba y todo eso. Inervación simpática y parasimpática. Aquí yo tengo, aquí en ala rectal media, vienen ramas del plexo hipogástrico. ¿Sí? Entonces tengo acá plexo hipogástrico. Y aquí tengo la rectal inferior, pero la rectal inferior también tiene, que viene de la pudenda interna. Entonces, ¿qué vamos a decir? Ya lo adivinaron, ¿no es cierto? Va a venir del plexo pudendo. Y del plexo pudendo vino ¿de dónde? Del plexo hipogástrico. ¿Sí? Entonces tienes aquí del plexo pudendo. Entonces, acuérdate a lo que dijimos. Perdón. Ayer dijimos que el plexo pudendo se encuentra en las paredes laterales del recto, en ese espacio que se llamaba isquio anal. Ahí se encuentra ese plexo pudendo, ¿sí? Entonces, ahí ya tienes una localización del plexo pudendo. Pero falta algo. ¿Por qué, señoras y señores? Porque si tú te acuerdas, nosotros dijimos que aquí tendríamos al esfínter anal externo, que es de inervación voluntaria, de movimiento voluntario. Para este señor, aunque ya lo mencionamos, plexo sacro. Plexo sacro, nervios espinales del plexo sacro. ¿Estamos vivos, doctores? Entonces, esa es la inervación, irrigación y los parte de los señores linfáticos, queridos compadres. Wop, shooby wop, shooby wop, shooby.